La capa de Ramón de Ballera, obispo de Vic entre 1352 y 1377, fue dejada a la catedral por el obispo a su muerte. En el siglo XVII, la capa se dividió en varias partes para hacer dos dalmáticas, un paño de facistol y una encuadernación de libro. Mosén Gudiol, conservador del museo, la reconstruyó entre 1898 y 1899. Su aspecto actual es fruto de una restauración reciente de la Fundación Abeck Stiftung de Suiza. La capa es de terciopelo rojo, con figuras de oro y sedas policromas bordadas en Opus Anglicanum, bordado propio de Inglaterra entre el siglo XIII y el final del XIV. Se trata de un bordado de pintura a la aguja que representa un contenido historiado con personajes o escenas. Los talleres de bordado tenían una estrecha relación con los pintores que dibujaban los cartones en los que se basaba el bordado, por lo que en estos talleres había varios artesanos especializados en cada una de las partes de la decoración. Este trabajo excepcional del Opus Anglicanum era muy apreciado en toda Europa, y tanto representaban temas civiles como religiosos. Los de temática civil estaban destinados a la corte y se han conservado muy pocos. En los de tema religioso, como la capa del obispo Ballera, o la capa conservada en el Victoria and Albert Museum de Londres, se representan escenas de la Virgen y figuras de santos bajo arcos ojivales.